Cordial saludo para todos. La Agencia Nacional de Minería les da nuevamente la bienvenida a nuestra serie de videos de atención prehospitalaria. Mi nombre es Carlos Julio Figueroa Chapetón, soy médico cirujano y socorrista. El tema en que nos vamos a enfocar hoy es el manejo de la vía aérea. Tremendamente importante porque es uno de los mayores factores de riesgo para que nuestro paciente pueda entrar en paro cardiorrespiratorio y nosotros no nos demos cuenta. Me retiré el tapabocas pues para que no tengamos problemas con el sonido, nos podamos escuchar perfectamente. Recuerden, estamos manejando un paciente de tal manera que debemos tener todos los elementos de protección personal. Debemos tener protección ocular, debemos tener tapabocas, debemos tener guantes. En este momento, como les decía, no los vamos a usar para generar la mayor facilidad posible para que ustedes puedan apreciar bien lo que vamos a aprender sobre el manejo de la vía aérea. Si recordamos los videos anteriores, el primer paso en el manejo de un paciente después de haber asegurado la escena, haber hecho la aproximación al mismo, etc., lo primero que nosotros tenemos que hacer es la A. ¿Qué es la A? El manejo de la vía aérea permeable. Eso es lo que dice la literatura. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender en la A? Que no exista absolutamente ningún obstáculo para que el aire pueda llegar al pulmón del paciente. Esa es la A. Y el principal obstáculo que nosotros tenemos en la atención de un paciente en la A es la obstrucción de la vía aérea por su propia lengua. El paciente puede estar inconsciente, puede estar en paro cardiorrespiratorio, sus músculos están completamente relajados, la lengua se cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Y eso es un procedimiento, una situación que nosotros no podemos ver y que el paciente por estar inconsciente no nos va a avisar. Entonces vamos a ver todas las herramientas que tenemos para el manejo de la vía aérea. Entonces empecemos a hacer el paso a paso. Después de haber asegurado la escena, aproximarnos al paciente, señor, etc., empezamos a ver la A. ¿Qué es lo primero que hacemos en la A de la vía aérea? Una breve apertura de la boca del paciente para mirar si existe un cuerpo extraño. Si existe un cuerpo extraño, con una pinza de cuerpo extraño lo retiramos. Después tratamos de asegurarnos de que la lengua no obstruya la vía aérea. Para eso tenemos esta herramienta que son las cánulas orofaringias. Las cánulas orofaringias las colocamos en la boca para que posicionen la lengua y así nos aseguramos que la lengua no se va a volver a caer hacia atrás. Si nosotros lo miramos aquí en este maniquí, aquí nosotros vemos la lengua se cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Con la cánula orofaringia nosotros la aprisionamos hacia el paladar y evitamos que se caiga. Aquí nosotros podemos ver la estructura que está dentro. Vemos dos orificios, uno superior y vemos un orificio inferior. El orificio superior es donde está la laringe y donde llega a la tráquea y por donde entra el aire al pulmón. Ese es el orificio superior. Y el orificio inferior es el esófago, es decir, por donde se va la comida hacia el estómago. Es por eso que en veces se nos va la comida y como llaman por el camino viejo, pues porque los dos orificios están muy cerca y no se alcanza a sellar la cavidad que va hacia la laringe, que se cierra con esta laminita. Eso es un acto automático que hace el cuerpo para que la comida no se vaya hacia la tráquea. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer si contamos con este elemento. La primera recomendación para saber cuándo no debemos colocarlo son fundamentalmente pues cuando no la tenemos, pues obvio, y no la tenemos, ¿cómo la vamos a colocar? La segunda opción sería que el paciente, nosotros vemos o conocemos la cinemática del trauma, que el paciente tenga una lesión en la cara muy notoria que nos pueda hacer sospechar que pueda tener fracturas. Esas fracturas puede hacer que se destruya la estructura ósea y entonces eso puede generar un riesgo para colocar la cánula orofaringia. Entonces, si nosotros vemos que la cara presenta deformidades, no colocamos la cánula orofaringia. Y la tercera es cuando el paciente no la tolere. Si el paciente empieza a mostrar signos de que él no quiere no se la colocamos. Esas serían las tres condiciones fundamentales.
Para colocar la cánula orofaringea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, medirla. Súper importante y es de las cosas que más se nos olvidan. ¿Por qué debemos medirla? Porque si la cánula es demasiado larga, como por ejemplo esta, entonces la cánula ya va a empezar a presionar la tráquea, generándole respuestas al paciente que no queremos, o se puede meter por el esófago. Por eso la cánula tiene que tener la medida perfecta. Si es muy grande, y si la cánula es muy pequeña, pues entonces lo que va a hacer es, por ser pequeña, empujarnos la lengua y obstruir más la vía aérea. Por eso jamás se nos debe olvidar medir la cánula. ¿Cómo la medimos? Desde la comisura labial, es decir, aquí el angulito de la boca, nosotros colocamos la cánula y la otra punta la dirigimos hacia el ángulo del mentón, este angulito que está acá. Entonces debe tener exactamente esa medida. Como podemos ver, para este maniquí o para este adulto estaría tremendamente larga. Medimos otra, esta seguiría siendo muy larga, hasta el ángulo de la mandíbula, de la comisura al ángulo. Miremos esta sigue siendo larga, pero pues no contamos con más en este momento, entonces didácticamente vamos a utilizar esta, pero tiene que ser la medida exacta. Esta todavía sigue siendo larga, entonces no la podríamos utilizar, y si no tenemos más, pues no podemos usar cánula orofaringea. La técnica para colocarla, entonces recordemos, desde la comisura labial hasta el ángulo del mentón. Esa debe ser la medida exacta, es decir, debe llegar hasta ahí. La manera para colocarla es, abrimos ligeramente el mentón y la introducimos en la forma contraria a como va a quedar. Va a quedar en esta posición, en esta posición, en esta posición va a quedar, pero nosotros la introducimos al revés. O sea, en forma contraria. ¿Por qué? Porque si la introducimos así, la lengua no nos la va a dejar colocar. Entonces nosotros abrimos ligeramente la boca, lo metemos al revés, más o menos hasta donde está terminando el paladar, y ahí sí la giramos. Ahí va a quedar la lengua posicionada y no vamos a tener absolutamente ningún problema para la ventilación. Si lo viéramos en el muñeco, para retirarla, si la retiramos en la misma posición en que está, no habría necesidad de girarla. Entonces nosotros la meteríamos al revés y luego la giraríamos para que quedara en la posición correcta. Entonces repitamos el procedimiento, abrimos ligeramente, introducimos la cánula hasta más o menos donde termina el paladar, la giramos y queda perfectamente colocada. Ahí ya no vamos a tener ninguna obstrucción de la vía aérea y luego procederemos a hacer la ventilación. Recuerden, nosotros damos una ventilación cada 6 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Esa es la frecuencia que nosotros debemos de dar en la respiración, pues cuando estamos manejando solamente ventilación, porque en reanimación cardiopulmonar específicamente, si estamos comprimiendo y reanimando, pues sí van a ser 2 ventilaciones y pues después continuamos con las compresiones. Este elemento nos permite obviamente dar el oxígeno que tenemos en el ambiente, es decir, 21%. Sin embargo, lo podemos conectar a una bala de oxígeno, lo que nos permitiría dar un mayor porcentaje de aporte de oxígeno al paciente. Inclusive puede tener una bolsa acá que la llaman bolsa reservorio, que nos daría más aporte todavía. Entonces, conectado a una bala de oxígeno, pues sería ideal para el paciente para poderle dar un buen aporte de oxígeno. Miremos la siguiente opción, cuando no tenemos la cánula orofaringea. Entonces, cuando no tenemos la cánula orofaringea, la forma de hacer que la lengua no obstruya la vía aérea al caerse hacia atrás es hacer extensión del cuello del paciente. Cuando nosotros hacemos la extensión, la lengua vuelve y se posiciona. El problema es si tenemos un paciente con trauma, pero igual el paciente tenemos que ventilarlo. Si el paciente tiene trauma, se cayó por las escaleras, no importa, nosotros no podemos adivinar si tiene lesión en la columna cervical o no. Debemos suponer que la tiene y manejarlo así, por eso lo ideal es tener la cánula.
la medimos, la colocamos. Pero si no contamos con ella, la extensión del cuello es la que permite posicionar la lengua. Tendríamos que hacerlo muy suavemente. Una vez que nosotros hacemos la extensión del cuello, ahí sí podríamos ventilar al paciente. Si nosotros no hacemos esta extensión, con la misma mano podemos sostenerla al llevar el mentón hacia atrás. Si nosotros no hacemos esta posición, no vamos a poder ventilar el paciente. Sin embargo, ya dependiendo de la experticia que nosotros tenemos, existe otra maniobra con la cual podemos permeabilizar la vía aérea sin exponer al paciente al riesgo de la extensión del cuello, que sería ¿cuál? Lo que nosotros conocemos como la triple maniobra. Colocamos la base del pulgar en los pómulos. Estos 3 dedos los utilizamos para coger el mentón aquí donde está el ángulo, después del ángulo hacia atrás, para poder protruir en esta forma. Yo les muestro acá para que vean, para poder protruir el mentón del paciente hacia adelante. Esta no es la técnica, es solamente para mostrarles cómo se protruye el mentón, es decir, lo volvemos belfo, como dice la gente. ¿Cuál sería la técnica? Eso es hace la misma función para posicionar la lengua. Entonces colocamos la base de los pulgares en el pómulo, con los dedos que quedan libres hacemos la protrusión del mentón. La boca tiende a cerrarse, entonces con esto podemos abrir la boca. Obviamente tendríamos que quedarnos ahí pegados para hacer la maniobra, de tal manera que tenemos que contar a alguien, pero como decimos, esto está enfocado hacia el salvamento minero, otra persona se encargaría de la ventilación en la técnica que aprendimos ahorita. Esto impediría que nosotros movamos el cuello. ¿Queda claro? Esta técnica. Triple maniobra se llama. Base del pulgar al mentón, con los otros 3 dedos hacemos la protrusión del mentón aquí en el ángulo de la mandíbula, echamos el mentón hacia adelante y con el pulgar abrimos la boca. Así permeabilizamos la vía aérea, hacemos que la lengua quede en posición y con otro compañero lo podemos ventilar. Ese sería el otro componente cuando no contamos con la cánula. Lo ideal es tener la cánula. Ahora vamos a ver ya un paso más avanzado en el tema, que es lo que se conoce como máscara laringea. Entonces la máscara laringea tiene la ventaja de que cualquier persona con el entrenamiento adecuado la puede colocar. No es específicamente de manejo médico. La intubación que ustedes han escuchado hablar mucho ahora con el tema del COVID, que es meter un tubo allá en la tráquea para poderla ventilar, esa sí es específicamente de manejo médico. Pero el uso de esta cánula orofaringea no. ¿Cuál es el objetivo de la cánula? El objetivo de la cánula, ustedes ven, pues tiene un tubo, que en el tubo es donde nosotros vamos a colocar, el BBM para hacer la ventilación. ¿Listo? Entonces ustedes ven que el tubo llega acá y aquí hay una apertura. ¿Sí la están viendo? Espero que la estén viendo. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Recuerdan que aquí está la tráquea, la abertura superior, la laringe, por donde entra el aire. Pues nosotros lo que queremos es que este huequito de la cánula entre en contacto específicamente con ese orificio, que los dos queden sellados, para que el aire que nosotros metamos por acá se vaya derechito para la tráquea. Entonces, al introducirlo, entonces esta sería la forma, ven aquí, al quedar introducida dentro, pues quedan en contacto los dos orificios, de tal manera que al ventilar, el aire va a entrar directamente al pulmón. Ustedes de pronto se pueden estar preguntando que cuál es la necesidad de nosotros podemos hacer todas esas cantidades de maniobras y no sencillamente lo ventilamos y ya, por lo que hablábamos anteriormente, porque la tráquea y el esófago están muy cerca, están ahí uno pegado al otro. Entonces es posible, si nosotros no hacemos esta maniobra, lo que hacemos es echar el aire al estómago y vamos a hacer que el contenido del estómago se devuelva y pueda entrar por la vía respiratoria al pulmón del paciente, y eso es tremendamente delicado, es muy complicado. Entonces esta herramienta nos permite sellar específicamente la vía aérea. ¿Cuál es la técnica? Primero, nosotros revisamos, siempre que ustedes compren un equipo, revísenlo. Esto viene con una medida.
La número 5, como dice acá, es la que le sirve al promedio de adultos. Hay más pequeñas para pacientes pediátricos, mucho más pequeñas para bebés, pero la que le sirve normalmente a la mayoría de los adultos es el número 5. Trae aquí un indicativo que dice 40 mililitros. Es la cantidad de aire que nosotros vamos a inyectar por esta valvulita para inflar la máscara laringe, para que quede sellada en las paredes de la laringe, de la boca, para que no se vaya a salir el aire por ningún lado, para que quede perfectamente sellado. Entonces para eso es este elemento, y ahí dice 40 mililitros de aire, pero realmente hay una manera mucho más práctica, que es con este, que se conoce como testigo. Pues cuando esta bolsita esté inflada, esta de acá esté inflada, quiere decir que esto está inflado. Entonces no necesitamos ponernos exactamente a mirar lo de los 40 mililitros. Y pues acá nos muestra también que esto es para un paciente adulto normal que esté entre 70 y 100 kilos. Más o menos la mayoría de las personas están entre 70 y 100 kilogramos. ¿Cuál es la técnica de colocación? Primero, súper importante, lubricar. Pues siempre que ustedes vayan a introducir algo en el cuerpo de una persona, hay que lubricar. Entonces nosotros necesitamos solamente lubricar la parte, esta es la forma como nosotros la vamos a colocar. Entonces nosotros necesitamos lubricar solamente la parte que va a entrar en contacto con la piel, o sea, esta de este lado. Nosotros lo colocamos como si fuera un esferito, si lo ven, en esta posición. Abrimos ligeramente la boca y la llevamos bien pegada al paladar, bien pegada al paladar, y la introducimos hasta que quede dentro de la boca. Posteriormente, cogemos una jeringa, la colocamos en el neumo para inflarlo, introducimos el aire. Listo, y como ustedes ven, el testigo se infla. Eso quiere decir que ya está inflada la máscara dentro. Posteriormente, sin soltarlo, nosotros vamos a verificar si quedó bien colocado. Entonces colocamos el BBM y ventilamos. Entonces ustedes ven ahí la excursión del pulmón, que quiere decir que está bien colocado. Y posteriormente procedemos a fijarlo. Esto jamás se debe soltar, ni debemos hacer los cambios de mano. Ahorita lo hice pues para coger el BBM. Entonces, sin soltarlo, nosotros podemos utilizar un elemento como este, un cordón de zapato, para fijarlo. Dejamos una parte más larga que la otra para poder después meterla por detrás del cuello para poder fijar. Más o menos quedaría así. Entonces deben adquirir ustedes la destreza para poder colocarlo con una sola mano, porque no deben soltar el neumotaporador para que no corra el riesgo de que se vaya a soltar. Entonces ustedes la colocan, pasan la parte larga por debajo del cuello y le solicitan a uno de los compañeros que la fije de este lado, y ahí va a quedar perfectamente fija para que no se vuelva a soltar. Obviamente hasta que no esté fijado yo no la debo soltar, sino pues en este momento es por fines didácticos. Yo le solicito a un compañero que la coloque. Ya nosotros tenemos instalada la máscara y comenzamos el proceso de ventilación. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nosotros podemos ver que estamos ventilando el paciente, pues porque obviamente en un paciente real no le van a estar viendo los pulmones, pues sencillamente porque vemos la excursión del tórax. Pero si por alguna circunstancia ustedes tienen un fonendoscopio en su equipo, pues entonces se colocan el fonendoscopio para auscultar siempre comparativamente y escuchar que él está ventilándolo correctamente. Nunca les olvide que cuando se coloquen en el fonendo, las ojivas deben de quedar hacia adelante. Y ahí tendríamos muy bien asegurada la vía aérea y tendríamos una buena ventilación del paciente mientras nosotros podemos entregarlo a la institución de salud que lo vaya a recibir. Para retirarlo, no olviden, para no maltratar al paciente porque es molesto, desinflar la cánula, el proceso inverso. Ahí ven ustedes, el testigo muestra que salió el aire y lo retiramos en la forma en que está colocado. ¿Listo?
Eso es lo que nosotros queríamos mostrarles en el manejo de vía aérea. Específicamente, pues por lo que les comentábamos, el riesgo tan grande que existe de perder un paciente porque no nos damos cuenta que tenía obstruida su vía aérea. Recuerden, la A, el primer paso en la valoración del paciente. A, vía aérea permeable, que no exista ningún obstáculo para que el aire llegue al pulmón, y el principal obstáculo normalmente es la propia lengua del paciente.